Felipe Calderón podría pisar la cárcel por sus nexos con Genaro García Luna, quien es el primer exsecretario de la historia de México en ser juzgado y condenado por los delitos de narcotráfico, crimen organizado, entre otros. La sentencia contra el que fuera el brazo derecho de Felipe Calderón ha sacudido a la oposición mexicana, que hasta el día de hoy no encuentran forma sensata de poder reaccionar ante tal situación. Toda la narrativa que habían planteado durante años los del PAN se derrumbó de la noche a la mañana. Durante años, ellos se vieron a sí mismos como los supuestos defensores del Estado de Derecho, es decir, como los grandes defensores de la legalidad, la justicia y las instituciones. Pero con el juicio Genaro García Luna quedó muy claro que los gobiernos panistas llevaron la corrupción a niveles extremos, vulnerando la vida y el destino de nuestro país. Literalmente le entregaron las carreteras, los aeropuertos y las vías de comunicación al crimen organizado, mientras que el gobierno de aquel entonces llevaba a cabo una guerra cuyo único fin era eliminar la competencia del grupo criminal al que ellos mismos servían, mientras que miles de mexicanos morían en la sangrienta guerra emprendida por Calderón. Genaro García Luna se llenaba los bolsillos con jugosos sobornos que le entregaba el crimen organizado en efectivo. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón nos deben una explicación al pueblo de México del por qué compraron el poder a alguien como Genaro García Luna. También nos deben de explicar por qué ignoraron todas las señales de alerta que les advirtieron sobre las corruptelas sobre García Luna. El expresidente Felipe Calderón en alguna entrevista mencionó que si García Luna salía culpable, él estaba dispuesto a asumir su responsabilidad por haberlo nombrado y sostenido durante todo su sexenio. Pues hoy, los mexicanos seguimos esperando a que Felipe Calderón cumpla por primera vez con su palabra y que asuma las consecuencias en el aspecto legal por lo dicho en este veredicto. No olvidemos que Calderón era el jefe directo de García Luna y en verdad es inverosímil pensar que Calderón no sabía lo que estaba haciendo su propio secretario de Seguridad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno buscará que Genaro García Luna se convierta en un testigo protegido. Es decir, se buscará reducir un poco la condena a cambio de que entregue información sensible sobre el papel que jugó Felipe Calderón. Queremos que Genaro García Luna nos diga qué tanto sabía Felipe Calderón o si él era el expresidente quien daba las órdenes directas de hacer negocios con el crimen organizado. Algunos alegan que ningún expresidente mexicano ha pisado la cárcel. Pero lo cierto es que nunca antes se había demostrado que un secretario de Estado colaborara con el crimen organizado de la forma en que lo hizo Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Todo esto ha abierto la posibilidad de que en un futuro próximo Felipe Calderón pueda enfrentar consecuencias legales en los Estados Unidos y posiblemente también en México. No por nada, la última vez que se le vio públicamente a Calderón fue en Indonesia, un país que no tiene acuerdos de extradición con los Estados Unidos. Lo cierto es que Felipe Calderón tiene miedo y por eso lleva meses sin pisar territorio mexicano o estadounidense. Mientras eso ocurre, sorprende la velocidad con la que los panistas se han deslindado de Genaro García Luna. Los panistas alegan que Genaro García Luna nunca estuvo afiliado al PAN y que Felipe Calderón ya no pertenece a ese partido. Por supuesto, olvidan los panistas que ellos en su momento protegieron y abrazaron al que fuera secretario de Seguridad Pública de Calderón, de México. Además de Felipe Calderón, es quizá la figura pública de México con la que más se relaciona al Partido Acción Nacional. El futuro del PAN está atado a Felipe Calderón, quieran o no. La triste conclusión va más allá de un tema político, va más allá de exponer la doble moral panista. El daño que causó Felipe Calderón, su mal gobierno, la guerra pactada con el crimen organizado, la violencia y las cientos de miles de vidas que se perdieron gracias a su falta de liderazgo y carencia de humanidad, condenó a nuestro México a vivir una de las olas más violentas de nuestra historia moderna. El cinismo del PAN es simplemente una falta de respeto a la dignidad mexicana. No tienen derecho a representar al pueblo de México. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí de la Cámara de Diputados. Hasta luego.